Mi nombre es Santiago Loaiza, yo soy médico de la Universidad de Caldas, hago parte del grupo de resistencia antibiótica de Manizales y soy rural en investigación de la Universidad Autónoma de Manizales. Agradezco muchísimo la invitación a los comités permanentes de educación de ASEMCAL y de SOSEMUS y a todas las OSEM y comités vinculados con esta actividad. ¿De qué vamos a hablar? Espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté eh, preparándolo. Vamos a empezar con algunas definiciones. Vamos a mirar algunos aspectos históricos del desarrollo de los antibióticos solamente al inicio. Vamos a hablar de una tríada fundamental para la utilización adecuada de antibióticos, que es la tríada paciente, microorganismo, medicamento. Vamos a hablar de algunas clasificaciones de antibióticos y su importancia en la clínica. Y vamos a hablar algo al final de tipos y objetivos de tratamiento antibiótico. Para empezar, entonces antibiótico viene del concepto antibiosis, que significa la vida contra la vida, y hacía referencia a un concepto descubierto a finales del siglo XIX en el cual eh, habían observado que algunos microorganismos tenían la capacidad de producir sustancias que inhiben el crecimiento de otros que estaban a su alrededor, y esto pues les daba cierta ventaja por obvias razones, porque si no tenían competencia, pues ellos podían proliferar más en, en el medio en el que estaban. Eh, Estrictamente, son aquellas sustancias producidas por otros microorganismos. Vamos a ver pues esto cómo ha mutado. En cuanto a quimioterapia, es un concepto de principios del siglo XX, en el cual, aunque etimológicamente hace referencia a la utilización de químicos eh, como terapia médica, no se aplica a todos los químicos porque nunca vamos a hablar de quimioterapia antipsicótica, sino que hace referencia estrictamente a la inhibición de algún tipo de crecimiento por parte de la utilización de alguna sustancia química. Entonces, el ideal de la quimioterapia es poder utilizar alguna sustancia que dañe al microorganismo o al crecimiento en cuestión y no vaya a dañar el, al huésped. Entonces, quimioterapia, utilización de alguna sustancia química para inhibir el crecimiento de un microorganismo, no dañar al huésped. Sin embargo, pues vemos que esto sigue siendo un ideal porque pues seguimos teniendo dificultades con esto de no dañar al huésped. Y actualmente y en nuestro contexto, antibióticos se utiliza para cualquier sustancia que tenga la capacidad de inhibir el crecimiento, sobre todo de bacterias. Es muy raro que hablemos de antibióticos para hongos, para virus y para parásitos, aunque en sentido estricto se podría hacer. Y segundo, ya no solamente son las sustancias producidas por microorganismos, gran cantidad de los antibióticos que tenemos disponibles son sintéticos, y pues a pesar de que no son producidos por microorganismos, sino que son elaborados en un laboratorio, pues le seguimos diciendo antibiótico. El término de quimioterapia se ha extendido más al área del tratamiento oncológico, haciendo referencia pues a la inhibición del crecimiento, ya no es en este caso de algún microorganismo, sino de células cancerígenas con pues ciertas reacciones adversas que todavía en el huésped seguimos sin encontrar la bala mágica. Este es el libro del uso de antibióticos de Cousas, es de la ASM y pues es considerada la Biblia de los antibióticos. Tiene aproximadamente 3.000 páginas de quimioterapia antibiótica y pues podemos encontrar un amplio rango de información y estudios respecto al uso adecuado. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta y pues va a ser entonces de la parte de contexto histórico. Entonces por favor recuerden entrar a www.menti.com, solamente Menti, y eh, vamos a ir hablando de esta pregunta y van a ir pensando la respuesta. ¿Quién fue la persona que descubrió el primer antibiótico de la era moderna? Alexander Fleming, Paul Ehrlich, Selman, Abraham Waxman o Luc Montagnier. Por favor, vayan pensando eh, su respuesta. Si alguien tiene problemas, puede irlos eh, resolviendo en la conversación. Espero que tengan capacidad técnica y si no, me avisan por algún otro medio. Vamos a continuar. Muy bien, hay buena cantidad de personas. Entonces vamos a dar 2 segundos, piensen sus respuestas por favor, empezamos el quiz. Por favor envíen sus respuestas.
3, 2, 1, tiempo. Ok, 12 personas la tuvieron correcta. Alexander Fleming, vamos a ver, sí, descubridor de la penicilina. Sin embargo, el concepto de antibiótico era previo. Y Luc Montagnier, el doctor Luc Montagnier, recuerden que participó incesantemente en la investigación para descubrir el causante del síndrome de inmunodeficiencia humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida en los años 80-90. Entonces es el descubridor del VIH. Sin embargo, todos los que están en las opciones son premios Nobel de Fisiología por diferentes razones. Sin embargo, la respuesta correcta es el doctor Paul Ehrlich y que muchas veces queda olvidado en esta parte de la historia. Entonces vamos a hablar un momentico de él. Este es el doctor Paul Ehrlich, nació en Alemania en 1854, falleció en ese mismo país en 1915, y él era un químico que se dedicaba inicialmente a estudiar las tinciones que se pueden hacer sobre las células, y gracias a los descubrimientos y al adelanto que habían hecho la investigación de Louis Pasteur y de Robert Koch a mediados del siglo XIX, pues les habían permitido tener ciertos avances en cuanto era la teoría microbiana de la enfermedad para ese momento, y él así como veía que las células, tenían la capacidad de adquirir un tinte y otras no, pues él lo que suponía era que quizás existían ciertos canales que permitían la entrada de esas sustancias a unas células y a otros no. Y divagaba respecto a la posibilidad de crear un veneno que fuese capaz de matar estas sustancias, estas células, y no dañar a las células del huésped. Pues bien, finalmente él pudo aplicar estos conocimientos gracias a la colaboración de un auxiliar de laboratorio japonés para una enfermedad que era un látigo y un yugo para la humanidad en ese momento. A principios del siglo XX, la sífilis era responsable del 10% de todas las consultas médicas a los servicios que están habilitados en ese momento. Se asociaba con lesiones deformantes, aparte del estigma que existía, todo aquel que fuera de dudosa reputación y se enfermara, muriera de cualquier cosa, pues de una le achacaban que se había muerto de sífilis, como pues había pasado con los poetas malditos. Entonces, a menos que uno se pudiera someter a eso que ustedes están viendo ahí, ser horneado durante 30 días mientras aspiraba vapores de mercurio, consumir mercurio a través de la vía oral, aplicarse mercurio en las zonas donde estaba la lesión. Recuerde que el mercurio es un metal que tiene capacidad tóxica y las personas pues arriesgaban su vida, pues no había otra forma de curar la sífilis. Entonces, pues era un gran flagelo para ese momento. Y lo que hicieron fue, con ese conocimiento y con ese supuesto de poder ingresar y de poder entrar a unas sustancias y otras no a las células, pues experimentando y haciendo 606 experimentos, que fue finalmente el Salvarsan el que les sirvió, pues fueron capaces de llegar a lo que John Doe tiene, que es la bala mágica, ahí está el GIF. Y es así como la flecha de John Doe, la capacidad de ir y matar unas células y otras no. Entonces Salvarsan probó ser efectivo curando sífilis en conejos, y a partir del año siguiente, en 1908, se hizo la primera administración en humanos, y 10 años después las tasas de mortalidad por sífilis y de incidencia habían sido reducidas en un 80% gracias a este descubrimiento. Entonces el Salvarsan se puede decir que es el medicamento que inicia la era antibiótica. Hubo mucho revuelo al respecto, sin embargo fue el que sirvió de inspirador, incluso para el doctor Alexander Fleming, el cual diría que el Salvarsan fue el magnífico origen de la quimioterapia bacteriana y que fue lo que despertó su interés por esa rama de la ciencia. Posteriormente el doctor Fleming, hacia el año de 1929, descubriría la penicilina, y para mediados de la década de los 40 se iniciaría la comercialización de esta. Ya para empezar y dar inicio a la importancia que tiene esto, muchos pensarán que ahora estamos locos por los antibióticos, o pues que simplemente somos ñoños y nos gusta esto por cualquier razón, pero una de las justificaciones más grandes que tiene dentro de todos el arsenal terapéutico que tenemos disponible en la medicina es que el uso de los antibióticos en el presente va a determinar su efectividad en el futuro. Sí, por más que mi abuelita, por más que mi mamá le tome mal el antihipertensivo, pues eso no va a hacer que en el futuro, dentro de 30 o 50 años, ese losartán no vaya a servir para disminuir las cifras de tensión arterial en una persona, ¿sí? O cualquier otro medicamento que haya en ese momento como primera línea para el manejo de la presión arterial. Sin embargo, esto no es lo mismo de lo que ocurre con los antibióticos. Con los antibióticos estamos en una lucha contra la evolución, y por lo tanto el uso que hagamos ahorita puede impactar en el desarrollo de resistencia, y por lo tanto en que el medicamento, como ha pasado con tantos,
como vamos a ver más adelante, después de un uso inadecuado, que simplemente ninguna de las bacterias que haya en nuestro medio sea susceptible. Bueno, para empezar entonces con el tema en cuestión, entonces vamos a empezar con este caso clínico. Es un paciente masculino de 8 años de edad con cuadro de 2 días de evolución de tos, anapatías cervicales posteriores. La madre refiere que ha tenido algo de fiebre. El examen físico se encuentra en buenas condiciones generales, temperatura de 38 grados Celsius y amígdalas inflamadas pero sin exudado. La conducta que ustedes tomarían sería A, administrar penicilina benzatínica, B, administrar acitromicina, C, administrar otro tratamiento antibiótico, o D, no necesitaría ningún tratamiento. Varias de las preguntas que hay aquí pueden ser conflictivas. La idea no es tanto hablarles del manejo específico de patología, sino ver cómo se aplican los principios del uso adecuado de antibióticos y las generalidades a la vida diaria, pero no pues es sentido estricto que lo tengan que aplicar así. Vayan pensando, 5 segundos más. Bueno, vamos a pasar. Vayan por favor poniendo sus respuestas, se les va a aparecer. Entonces 15 segundos a partir de ahora para responder. 3, 2, 1, tiempo. Bueno, no necesitaría ningún antibiótico, fue la respuesta ganadora, a la respuesta correcta. Vamos a ver por qué. Vamos a empezar a divagar respecto a cuál era la adecuada de los otros. Esta es la escala de Cento. Entonces, la medicina es difícil de ejercer desde el punto de vista que siempre va a haber una parte subjetiva y es que los sujetos que la ejercemos, pues tenemos opiniones, experiencias y otras cosas que aplicamos durante el ejercicio y por lo tanto, donde hay dos médicos pueden haber 3 o 4 opiniones, dice por ahí algún adagio, y pues esta no es la excepción. Entonces, la medicina se puede hacer un poco más fácil si se utilizan escalas diagnósticas, escalas que nos permitan, al menos en los casos más comunes, tomar cierto tipo de decisiones en consenso y no pues que cada vez que uno le pregunte a cualquier otro médico, pues cada uno me vaya diciendo cosas diferentes. Entonces, pues esta es una de las escalas más conocidas, es la escala para la faringoamigdalitis bacteriana y es la modificada de Mike Isaac de los criterios de centro. Estos criterios lo que evalúan son probabilidades de que nos encontremos ante una faringoamigdalitis streptocócica y esas son las variables que tienen ahí. La fiebre mayor de 38 grados, la ausencia de tos, las adenopatías cervicales anteriores y el exudado amigdalar. Esos 4 signos son sugestivos de infección bacteriana y la edad de los pacientes, entre los 3 y los 15 años, entre los 15 y los 45 y mayores de los 45. Es mucho más improbable que alguien por encima de los 45 años, que ya esté expuesto a los virus que pueden causar este tipo de infecciones durante la infancia y la adolescencia, pues esté presentándolo después de los 45. Según el puntaje que nos da ahí, entonces nos indica qué hacer en cuanto al diagnóstico y en los lugares donde esté disponible según la clasificación, podemos realizar esta prueba, que es la prueba rápida de identificación de el antígeno A de los estreptococos y que en 5 minutos y a un costo de 6.000 a 7.000 pesos según el precio del dólar, según lo que consulté, pues a ver rápidamente si ese paciente está cursando uno con una infección de este tipo. En ese caso, como pueden ver, era poco probable que el paciente estuviera atravesando por una infección por estreptococo, muy probablemente era una faringoamigdalitis viral. Lo difícil va a ser explicarle a mamá porque es un niño con faringitis, no le vamos a dar antibióticos, ¿cierto? Pero pues entonces, como diría una pediatra muy eh, eh, reconocida en nuestra escuela, pues hay que hablar con la seguridad que hay conocimiento y yo le puedo explicar a la señora que es que su hijo lo que tiene es muy probablemente una patología viral y que al yo darle antibiótico lo que estoy haciendo es exponerlo a que después pueda tener una infección mucho más grave por un germen resistente y que podemos seguir estando pendientes, hacerle control estrecho y si vuelve a presentar algún signo de alerta de este cuadro que tiene, volver a consultar, pues podríamos mejorar la adherencia de los pacientes a nuestras recomendaciones. Ese era entonces el caso para demostrarles que en cualquier escenario en el cual uno tenga que utilizar eh, tratamiento antimicrobiano, pues va a tener que tener en cuenta 3 aspectos fundamentales y va a ser el paciente.
al microorganismo, la bacteria contra la cual cree que se están enfrentando y la antimicrobiana. La primera consideración que hay que hacer es el paciente está atravesando por una infección, sí o no. La segunda es si esa infección es de origen bacteriano y por lo tanto va a requerir tratamiento antibiótico. Son las dos primeras y son las dos más grandes y las dos más difíciles de resolver y pues vamos a ver qué consideraciones, además de si está atravesando o no por una infección bacteriana, tenemos que tener en cuenta para el adecuado uso de los antibióticos. Los factores del hospedero. Entonces, en el hospedero hay que tener en cuenta características fisiológicas y patológicas. En las fisiológicas, sí, la edad, el peso, si la paciente está en embarazo o no, están lactando, si tienen, y cuáles son los comportamientos y las conductas. Yo lo metí ahí en características fisiológicas. En el embarazo, en general, todos los antibióticos son categoría B, algunos con categoría C o D, pero ninguno se considera totalmente seguro en el embarazo. Sin embargo, pues como todos sabemos, si hay que hacer relación riesgo-beneficio y pues la paciente necesita, por ejemplo, en el caso de una actividad sintomática, la administración de antibióticos, pues lo vamos a realizar. En cuanto a los comportamientos y las conductas, muy importante la adherencia de los pacientes. La parte de la educación es fundamental en todo esto del uso adecuado de los antibióticos. Hay que hacer a los pacientes que utilicen su tratamiento por el tiempo que uno lo da. Cuando hay dudas, si por ejemplo hay tratamientos que van desde los 5 a los 7 días, entonces uno dice, bueno, le doy 5, le doy 7, pues ahí es donde uno muchas veces le dice, mira qué tan adherente consideró que era el paciente durante su consulta, y pues va a decir que este paciente tiene cara de querer salir de esto rápido, entonces va a decir, no, pues echate los 7 días para que al menos se tome los 5, y serle muy enfático que aunque desaparezcan los síntomas que tiene de infección, pues se termine el tratamiento antibiótico como se lo doy. Que no le pase eso a otras personas que tengan un cuadro similar, porque pasa eso todo el tiempo, la gente, ay, a mí me sirvió esto, entonces tome esto. Tampoco ir a farmacia y automedicarse de antibióticos es la mejor opción por todo el tema de resistencia. Entonces es fundamental esta parte del comportamiento y las conductas. En cuanto a las patológicas, la malnutrición, la presencia de vómito, diarrea, que puede hacer que la presencia del fármaco del tracto gastrointestinal se disminuya. La alteración de la función hepática o renal, recordar que algunos antibióticos tienen eliminación por alguno de estos dos sistemas y por lo tanto vamos a tener que hacer ajustes según la función de los pacientes. El estado inmunológico, fundamental, sobre todo para saber qué tan rápido tenemos que instaurar la terapia. Las alergias, y aprovecho, la alergia a la penicilina, es de las que uno casi siempre pregunta o las personas tienen dentro de su imaginario más presente. Y la tendencia en la literatura actual respecto a la alergia a la penicilina es la necesidad de confirmarla. Muchas personas en verdad nunca han atravesado por un verdadero cuadro de alergia a la penicilina, confunden intolerancia con alergia, entonces si tuvieron algún otro síntoma diferente a una reacción media inmunológicamente de intolerancia a la penicilina, la asocian como alergia y pues esto hace que se expongan a tratamientos más severos, con mayores tasas de reacciones adversas, cuando se le hubiese podido perfectamente administrar un beta-lactámico con confianza. Y ahí abajo no se alcanza a ver, no sé si ustedes lo verán bien, el proceso infeccioso. Entonces, en el proceso infeccioso va a ser fundamental dónde está la infección que tiene el paciente. No es lo mismo tratar una infección de vía urinaria por una E. coli a tratar una infección del torrente sanguíneo por una E. coli, ¿sí? No va a ser lo mismo utilizarlo en un paciente que no tenga prótesis a un paciente que recientemente se haya implantado una prótesis en la cual puede haber formación de biofilm, y va a ser mucho más difícil para el antibiótico ingresar a, a este lugar. Entonces es fundamental saber en qué parte del hospedero se encuentra el proceso infeccioso y qué partes va a tener que atravesar el antibiótico para poder llegar a su blanco terapéutico. En cuanto al microorganismo, entonces a ver si se trata de una bacteria, de un virus, de un hongo, de un parásito. Y en cuanto al caso específico del microorganismo, entonces para yo poder predecir, y vamos a ver ahorita en cuanto a terapia empírica, la necesidad de yo poder tener presente cuáles son los microorganismos que más frecuentemente me causan los cuadros infecciosos que hay a mi alrededor, cuál es la causa más frecuente de IBU, cuál es la causa más frecuente de infección de pelítidos blandos, cuál es la causa más frecuente de neumonía, y en cada uno de estos, neumonía adquirida en la comunidad o si la infección es intrahospitalaria, y en cada uno de estos, cuáles son los factores que me pueden predecir de ese paciente, los factores de riesgo, las patologías que tiene, para que me permitan llegar a un diagnóstico lo más acertado posible del microorganismo causante. Listo. Y fundamental, los patrones de resistencia locales. Entonces los patrones de resistencia locales son muy importantes porque sucedía y sucede en muchos países en vías de desarrollo todavía, en los cuales no hay vigilancia en cuanto a resistencia bacteriana y
se adoptan tratamientos empíricos basados en epidemiología de otros lugares que hacen que sean muy difíciles de cambiar en el imaginario de los médicos y que no tengan ningún sustento y por lo tanto sea algo totalmente subjetivo y pues mucho más difícil de luchar, ¿cierto? Contra este tipo de ideas. Es por esto que nosotros en el grupo de resistencia antibiótica de Manizales, pues uno de los frentes más grandes que tenemos es la investigación y la vigilancia junto con el Laboratorio de Salud Pública Departamental del fenómeno de resistencia antimicrobiana en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Este es el estudio publicado en la revista Infectio de este año, en el cual hablamos del panorama de resistencia antimicrobiana, los aislamientos urinarios de pacientes adultos en el servicio de urgencias de Manizales durante el 2018. ¿Qué es lo que se consigue? ¿En qué consiste la descripción de las tasas de resistencia? Simplemente los antibióticos y los microorganismos. Se hizo de los que tenían suficiente número de muestras en este servicio para ser estudiados. Consiste en esto, para cada antibiótico, describir el porcentaje de resistencia, ¿cierto? Para poder guiar la terapia empírica. Entonces, yo sé que se viene y se me presenta un paciente con una infección del tracto urinario y el microorganismo que más frecuentemente se asocia con este cuadro es la Escherichia coli. Voy a mirar cuál es la tasa de resistencia a nivel local o a nivel regional para poder instaurar un tratamiento empírico, mientras que obtengo el antibiograma y sé exactamente contra qué me estoy enfrentando o simplemente para aumentar la probabilidad de tener éxito terapéutico, si no lo voy a hacer eh, estudio de susceptibilidad al microorganismo. Entonces, los hallazgos similares a los que ya se habían reportado en otras regiones del país, en los cuales la tasa de resistencia a trimetoprim sulfametoxazol, que había sido una de las primeras líneas por mucho tiempo de la infección de vías urinarias, y la ciprofloxacina, que aún se sigue utilizando, al igual que la cefalexina, pues supera con creces a la nitrofurantoína, que es la que está recomendada en estos momentos en los medicamentos colombianos para manejo de infección del tracto urinario no complicada y a la fosfomicina. Entonces, asimismo, debería ser para cada microorganismo, asimismo deberíamos tener nosotros cuando estamos ante un cuadro infeccioso y evaluando la posibilidad de que un paciente tenga una infección por alguno de estos microorganismos, pues conocer cuál es la tasa de resistencia en nuestro medio y así poder hacer un manejo más ajustado a ese paciente individualizado de su infección. Finalmente, en cuanto al antibiótico, recuerden entonces que antibiótico se puede utilizar para cualquiera de esos otros grupos, sin embargo, pues antibiótico generalmente lo vamos a usar y en esta conferencia para tratamiento contra bacterias. Y para cada uno de estos antibióticos va a ser fundamental tener en cuenta las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, el mecanismo de acción, al igual que las interacciones que puede tener con otras sustancias, la actividad antimicrobiana, cuál va a ser el espectro y contra qué es lo que yo le voy a mandar, si puede alcanzar o no el sitio de la infección. Entonces recuerden la formación de biofilm o la presencia de abscesos que muchas veces impide que antibióticos como los aminoglucósidos puedan alcanzar este punto. En las otras conferencias del ciclo van a ver cómo los aminoglucósidos dependen de ciertas características, entre ellas un ambiente aerobio, para poder ingresar a las bacterias, y los abscesos pues no son ambientes muy aerobios que digamos, y lo que vamos a hacer es que va a ser muy difícil que un antibiótico como la amicacina o la gentamicina tenga la capacidad de ingresar a las células que se encuentren en estos abscesos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y la eficacia en vivo. ¿Qué es la eficacia en vivo? Pues es un antibiograma de una Escherichia coli, acá la base de datos del departamento, en la cual no por yo encontrarlo sensible significa que me va a servir en vivo. Entonces, esta es una coli, entonces les hemos dicho ya que la nitrofurantoína es la primera línea, 100 miligramos cada 6 horas para el manejo de la infección del tracto urinario no complicada, pero si esto es una paciente o un paciente con una pielonefritis, en el cual la infección ya ha ascendido por su tracto urinario, se encuentra comprometiendo los uréteres, el riñón y quizás la sangre de este paciente. Entonces, la nitrofurantoína, que es un fármaco que se concentra muy bien en la orina y que cuando es una infección del tracto urinario baja, tiene un muy buen rendimiento, pues va a perder totalmente su efecto en este cuadro. Entonces, no por estar reportada como sensible en el antibiograma, pues me va a servir en un paciente con este tipo de infección. Entonces, siempre va a tener que hacer una combinación de todos estos factores que hemos visto hasta el momento para poder realizar una terapia adecuada. No solamente hay que tener en cuenta el antibiótico y su mecanismo de acción, sino este concepto que es de la concentración inhibitoria mínima, la CIM o la MIC, por sus siglas en inglés, casi todo el mundo le dice y le decimos la MIC,
Y esta MIC se define como la concentración más baja del fármaco que previene el crecimiento de los microorganismos. Listo, siempre crecimiento. Ven que aquí en esta gráfica de la revista chilena de infectología sobre farmacología y farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos nos muestran la CBM, que es la concentración bactericida mínima, casi siempre es más alta que la concentración inhibitoria mínima. En muchos antibióticos lo que se hace es inhibir el crecimiento para que el sistema inmunológico del paciente tenga la capacidad de destruir. Si yo tengo las bacterias quietas, puede llegar luego el sistema inmune y terminar de hacer su trabajo, que es el de eliminar las bacterias, ¿cierto? Pacientes que tengan problemas con la inmunidad, pues muy probablemente entonces aquí vamos a ver cómo hay que alcanzar concentraciones bactericidas mínimas para que sea el antibiótico el que se encargue, o un antibiótico con gran capacidad de destruir gérmenes, como vamos a ver ahora. La concentración inhibitoria mínima entonces es esta concentración y va a ser fundamental para saber si el antibiótico que yo voy a administrar tendrá la capacidad de alcanzar la concentración inhibitoria mínima en el punto en el que está la infección. ¿Sí? No es lo mismo que yo me tome el antibiótico pase a sangre y pues el antibiótico, por ejemplo, no entra a los pulmones, no tenga acción en los pulmones. Entonces, si alcanza muy buenas concentraciones séricas, se absorbe, pero no me llega al sitio donde tiene que actuar. Entonces siempre es así, en un antibiograma normalmente la categoría de sensible, resistente o intermedio está dado en la MIC, que tiene ese antibiótico para alcanzar, la capacidad que tiene ese antibiótico para alcanzar a las dosis usuales, esa concentración que están reportando en el examen. El antibiograma no es perfecto, ya les dije que hay fallas, sirve mucho para guiar la terapia, pero pues no va a ser lo único en lo que nos vamos a pegar, y se hace con la MIC. La MIC entonces nos va a permitir hacer este tipo de raciocinios y va a ser la que nos va a predecir la efectividad in vitro a las dosis usuales. Le encontrarán por ahí en algunos antibiogramas sensibles dosis dependiente y quiere decir que si yo aumento la dosis, quizás pueda alcanzar la concentración inhibitoria mínima en el punto donde está la infección. Para podernos ver y para poder saber todo eso, aunque los antibiogramas deben traer siempre las categorías interpretativas, pues uno puede consultar el manual M100 edición 30 del CLSI, lo pueden consultar gratis. En este link que hay ahí, ustedes buscan EM100, inmediatamente les aparece la página en la cual están todos los puntos de corte de todas las MIC de la gran mayoría de microorganismos de importancia clínica, con las categorías interpretativas y con algunas sugerencias de qué esquemas utilizar según la infección de los pacientes. También encuentran las susceptibilidades intrínsecas, las resistencias intrínsecas, las pruebas complementarias para identificación de carbapenemasas, las pruebas complementarias para identificación de OLES, etcétera, etcétera. Entonces, es un documento muy valioso que utilizamos mucho en nuestro grupo y que está disponible pues para todo el que lo quiera consultar en línea. Para poder ver cómo se aplica el concepto de la concentración inhibitoria mínima, entonces, dos preguntitas, dos casitos. Tenemos un paciente críticamente enfermo al cual le tenemos que administrar un carbapenémico de manera urgente. Para mejorar la actividad de este antibiótico, ¿usted qué haría? A, administraría toda la dosis de este antibiótico en una dosis diaria. B, administraría la dosis dividida en varias veces al día. C, aumentaría tanto la frecuencia como la cantidad de la dosis que le está administrando al paciente, y ninguna, porque hacer cualquiera de estas tres cosas podría producir toxicidad y afectar al paciente. Entonces, 5 segunditos para que piensen, además de los 20 que les da el, el Menti. Tengan en cuenta los que ya hayan visto conferencias al respecto de cuál es la variable farmacocinética o farmacodinámica que más se asocia a éxito en los antibióticos betalactámicos. Vamos a mirar entonces. Ya les va a aparecer la pregunta. 15 segundos para responder. Ya estaban más o menos todos con la respuesta, espero, en su mente. Bueno, miremos la respuesta. Administraría la dosis dividida en varias dosis al día, o aumentaría la frecuencia y la cantidad de las dosis. Entonces, bien, la mayoría optaron por las respuestas adecuadas. Vamos a seguir. Ahorita van a ver cuál es la respuesta, pues cuál es la razón de la respuesta. Es esta: si quiero optimizar la actividad de un aminoglucósido y disminuir la probabilidad de que me presente alguna reacción adversa, usted administraría toda la dosis en una dosis diaria, administraría la dosis dividida en varias dosis al día,
aumentaría la frecuencia y la cantidad de las dosis o ninguna, porque cualquiera de ellas se va a asociar con aumento de la toxicidad. 5 segundos más para que la vayan pensando, además de los 15 que les da el 20. Lo mismo, recuerden cuál es la variable PKPD que más se asocia con éxito en los aminoglucósidos. Bueno, ya les va a aparecer en sus teléfonos o en sus computadores, dispositivos, 15 segundos para responder. Ok, estuvo bastante reñido esta vez, igual siguió ganando la respuesta de administrar una dosis diaria. Eh, entonces, las bases conceptuales que nos van a permitir saber cuál era la respuesta a estas dos inquietudes es uno, los fármacos se pueden modificar su dosis, la dosis no es estricta, el hecho de que uno hable de meropenem 1 gramo cada 8 horas no significa que uno no pueda modificar eso, no significa que uno no pueda dar 500 cada 6, no significa que pueda dar 2 gramos cada 8 horas, según el cuadro del paciente. Entonces, eso es lo primero. Para uno poder mejorar el rendimiento de los antibióticos en ciertos escenarios, requiere hacer ajustes en esto, y pues uno no va haciendo ajustes por ahí a la loca como que no, pues eso darle más a la topa tolondra va a hacer que los pacientes consigan la MIC en el sitio de la infección, porque sí, entonces pues les pongo mucho y muchas veces y ya con eso alcanzo mi objetivo, pues puede que sí mate a mi organismo, pero por ahí de hecho vaya matando al paciente, pues para eso nos van a servir las variables PKPD. Entonces, los antibióticos, según las variables PKPD, se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Aquellos en los cuales el tiempo que alcancen por encima de la concentración inhibitoria mínima van a ser la variable que mejor se asocie con su éxito. Aquellos que son conocidos como tiempo dependientes. Aquellos en los cuales la concentración máxima dividida entre la concentración inhibitoria mínima va a ser el patrón y la variable que mejor se acerque. Entonces, entre más alta esté esta barrita de acá de concentración máxima sobre la MIC, podremos obtener mejores respuestas. Se conocen como concentración dependiente y tienen algo que se llama efecto posantibiótico, que vamos a ver en un momentico. Y aquellos en los cuales es un poco de aquello, un poco de esto, un poco de los dos, y lo que va a ser importante va a ser la concentración total que se acumula, la dosis total acumulada va a ser la variable importante. Se conocen como aquellos de AUC sobre la MIC, sobre la SIN, y esa área bajo la curva sobre la SIN. Entonces es esta cantidad de antibiótico que se administra aquí en el tiempo y en concentración lo que nos va a permitir predecir. Los dos más fáciles de aprender son estos dos, son los que uno más utiliza, estos son más difíciles y requieren procesos cognitivos más complejos. Los vamos a ver bien como para que nos quede. Entonces, aquellos tiempo dependientes son antibióticos en los cuales la variable PKPD que mejor se asocia con la eficacia es el porcentaje del tiempo, ¿sí? Entonces, el tiempo que se mantenga la concentración del antibiótico, esta concentración de acá, por encima de este umbral, que es el umbral de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, los mayores expositores de este grupo son los antibióticos betalactámicos y vamos a ver en la próxima diapositiva, si no les digo de una vez, cómo la forma en la que yo puedo mejorar la administración y este tiempo que hay acá, pues en lugar de dar una sola dosis con un pico muy alto y que rápidamente sea eliminada en el cuerpo y el resto del día el paciente esté con las concentraciones del antibiótico por debajo de la concentración inhibitoria mínima, entonces es más bien disminuir esta concentración total que yo le doy acá y administrarla en varias dosis, que era una de las opciones que habían ahí, ¿cierto? Incluso pueden utilizarse infusiones extendidas o infusiones continuas de antibióticos, ¿sí? Entonces, goteo de penicilina, goteo de meropenem, goteo de cualquiera de los betalactámicos, continuos, siempre y cuando pues se garanticen las condiciones para que el antibiótico se mantenga estable. Otros, aunque no es el principal, y esto es la definición clásica, ahorita vamos a ver que no, en verdad los únicos que el tiempo impacta completamente son los betalactámicos, pero también se han descrito que en los glicopéptidos, los macrólidos, las tetraciclinas y las oxazolidinonas, como el linezolid, van a ser importantes este tiempo y este porcentaje. Aquí está entonces, vean cómo el porcentaje del tiempo sobre la MIC va a ser el fundamental. Entonces yo le doy varias dosis al paciente. Entonces desde que se mantenga por encima del 40% en el caso de los carbapenémicos va a ser suficiente. Sin embargo, si el microorganismo tiene una MIC elevada, pues esto va a hacer que se reduzca este tiempo
del antibiótico sobre la MIC, y lo que vamos a necesitar es una administración mucho más continua, una difusión prolongada, una difusión continua que nos permita alcanzar este porcentaje de tiempo sobre la MIC. Entre más alto el porcentaje del tiempo sobre la MIC, mejor le va a ir a todos los betalactámicos. ¿Listo? La contraparte son los concentración dependientes. En este entonces no va a ser tan importante mantener esa cantidad de antibióticos sobre la concentración inhibitoria mínima, sino darle un golpe duro, y pues el que pega primero pega dos veces, y así es como funcionan los aminoglucósidos, ¿sí? Entonces, son antibióticos en los cuales la concentración máxima alcanzada dividida entre la concentración inhibitoria mínima va a ser la variable que mejor se va a asociar con la eficacia y el éxito terapéutico con estos antibióticos. Tienen una cosa que se llama el efecto posantibiótico, se abrevia como PAE por sus siglas en inglés, y consiste en que el crecimiento de los microorganismos se sigue inhibiendo incluso después de que la concentración inhibitoria, la concentración del antibiótico está por debajo de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, incluso por debajo de la MIC, el antibiótico es capaz de seguir inhibiendo el crecimiento. Eso se debe quizás al mecanismo de acción que tienen estos antibióticos, afectan pasos fundamentales en el metabolismo y en la síntesis de proteínas en las células, y pues lo que va a hacer es que éstas sufran un gran daño al administrarse una dosis alta. El ejemplo este es un artículo que recoge la evidencia que había hasta el momento, hasta el 2015, respecto a la utilización de una sola dosis al día de aminoglucósido, entonces en los cuales los estudios que mostraban era todos los hospitales que manejan pacientes con fibrosis quística en los Estados Unidos. El 95% de ellos se había adaptado ya a la dosis, una sola dosis de aminoglucósido al día para el manejo de estos pacientes. Al principio los aminoglucósidos se utilizaban así como los betalactámicos cada 8 horas, sin embargo, pues se asociaron con grandes tasas de toxicidad, sobre todo ototoxicidad y nefrotoxicidad. Y los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos lo que arrojaron fue que administrarlo una vez al día lo que hacía era aumentar el pico de la concentración máxima sobre la MIC. Pues yo lo doy una sola vez, él va a subir rápidamente, la MIC va a quedar por acá. La relación que se debe alcanzar es de 8, preferiblemente 10 o 12 veces la concentración máxima sobre la concentración inhibitoria mínima. Con eso aseguramos que el aminoglucósido va a poder pegarle la bacteria. Porque es que hay que alcanzar concentraciones tan altas. Los aminoglucósidos, lo van a ver en las otras conferencias del ciclo, requieren de un mecanismo complejo para poder ingresar las bacterias, y su sitio de acción es en los ribosomas, ¿sí? Entonces, en la subunidad menor va a estar el sitio de acción de los aminoglucósidos, y por lo tanto, para poder ingresar necesitamos que haya mucho aminoglucósido alrededor para que él pueda entrar. Después de que esté adentro, él se encarga de mejorar la entrada, pero si no hay suficiente aminoglucósido alrededor, pues él no va a poder ingresar a las células y no va a ser capaz de destruirlas. Si yo tengo mucho aminoglucósido en este medio, pues él va a entrar con sus mecanismos complejos a las células, desde adentro sabotear a la célula para que deje entrar más cantidad de aminoglucósido, y como hay aminoglucósido en el medio, pues entrar y destruirlas fácilmente. Entonces, de esta manera, potencia incluso el efecto proantibiótico y no aumenta la toxicidad. La toxicidad en los aminoglucósidos, pues uno pensaría, no, si usted tiene una dosis muy alta, pues va a gastar uno sordo, ya que en los niños se utiliza amicacina como manejo para las infecciones del tracto urinario. Sin embargo, no, la toxicidad de estos medicamentos se ha asociado con los niveles valle y con el área el área bajo la curva sobre la MIC. Entonces, administrarlos a dosis cada 8 horas, pues no va a ser, y va a incluso asociarse con mayores tasas de reacciones adversas que si se administra una sola dosis alta en el día. Además, pues mejora la adherencia de los pacientes. Si nada más tienen que tomarse alguna vez al día, pues menos se nos va a olvidar, menos se les va a olvidar a ellos tomárselo. Entonces, esta es la razón por la cual los aminoglucósidos, si se quieren mejorar, pues uno lo que hace es aumentar la dosis, la administran una sola vez al día, y no repartido en varias dosis. Sin embargo, y a pesar de que son las dos categorías más importantes, los que en verdad son tiempo dependientes van, que son los betalactámicos. El resto, incluso siendo tiempo dependientes, empiezan a tener el área bajo la curva sobre la MIC, y según el efecto postantibiótico, pues se pueden comportar y tener otras variables. Entonces, siempre que uno tenga algún medicamento y requiere hacer ajustes, pues debe consultar cuál es la mejor variable que se asocia con el rendimiento de estos antibióticos. Aquí están los glicopéptidos como concentración máxima sobre la MIC. Sin embargo, las últimas guías de utilización de vancomicina dicen que la mejor variable que se asocia con el éxito, por ejemplo, la utilización de vancomicina va a ser
el área bajo la curva sobre la micro, por encima de 400. Para seguir con las otras dos clasificaciones, entonces vamos a hacer este casito, vamos a responder. Un paciente masculino de 65 años, sin comorbilidades ni ingresos recientes de hospitalización, con un cuadro de 30 días de evolución de fiebre sin foco aparente, un análisis y una placa de tórax sin cambios, entonces eso venía siendo como de origen desconocido, que rápidamente se descompensa. El examen físico se ausculta un soplo mitral de intensidad 3/4 y tiene deterioro de su estado clínico. Entonces, en ese momento, usted necesita administrarle pacientes de tratamiento a ese paciente. ¿Y usted qué medicamento administraría? Les doy pista, pues, porque no crean que soy muy cuchilla. Y esto es probablemente una infección por un coco. Y tanto la vancomicina como la clindamicina son antibióticos que cubren estafilometricilina resistente. ¿Cuál sería su opción? Administración de vancomicina 25 miligramos kilo de carga, 20 miligramos kilo dosis cada 12 horas, clindamicina 600 miligramos cada 12 horas, administrar ambos medicamentos o administrar otro medicamento. Ya les va a aparecer en su pantalla, por favor tienen los 15 segundos que van a aparecer ahí para responder. Ok, Banco Clinda, buena opción, sobre todo en algunas infecciones de tejidos óseos, pero pues bueno, vamos a ver cuál es la magia que hay detrás de esto después de esta pregunta. Y es una paciente femenina de 55 años, hipertensa, sin tabaquismo. Hace 2 semanas presenta un resfriado común, se manejó en casa, consulta actualmente con un cuadro de dificultad respiratoria, dolor tipo pleurítico, deterioro del estado general, una placa de tórax que evidencia infiltrados pulmonares bilaterales con derrame pleural. En gran de este líquido, se reportan cocos gram positivos en racimos. El tratamiento que usted administraría sería banco más piptazo, banco más macrolio de clinda, banco más macrólido o banco en monoterapia. 10 segunditos para que miren antes de que esté el tiempo de Menti. Bueno, ok. 15 segundos entonces para responder. Tres, dos, uno. Ok, banco piptazo, banco macrólido clinda, banco más macrólido y banco monoterapia. Aquí debía haber puesto también esta buena, pues la verdad es muy sugestivo de que sea un estafilo no tiene que estar haciendo nada, bueno, unos cocos gram positivos agrupados en racimo no tienen que estar haciendo nada en un líquido pleural, muy probablemente sea una infección por Staph aureus. Estas dos hubiesen podido ser las correctas, si hubiésemos puesto esta correcta, hubiese sido buena, podía ser correcta, no hay ningún problema. Sin embargo, el concepto que les quería mostrar era el del concepto de antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. Entonces, ¿en qué consiste todo esto? Bueno, antes de seguir, entonces ¿qué antibiótico definitivamente no daría bajo ninguna circunstancia en este paciente? Linezolid, taptomicina, moxifloxacina u oxacilina. 10 segundos para que la piensen. Y estas se las digo porque esa sí no está en lo que vamos a hablar a continuación. Listo, entonces acuérdense, Line, Dapto, Oxa o Moxi. Tres, dos, uno. Manden por favor sus respuestas, los que quieran saber. Ok, estuvo muy controvertida. Entonces, la respuesta correcta es daptomicina. Entonces, ganó Oxa. Oxa quizás lo pensaron porque si es un resistente, pues no va a
tener ningún efecto. Sin embargo, si en el antibiograma que le hagamos sale positivo, sale susceptible, pues podría ser una opción, ¿sí? La que sin importar que salga en el antibiograma, si no salga susceptible, etcétera, etcétera, va a ser la aptomicina. La aptomicina es un muy buen antibiótico contra estafilometritis resistente, sin embargo, tiene un pecado, y el pecado del adapto es que es inactivada por el surfactante pulmonar. Por lo tanto, en los casos de neumonía, pues va a ser imposible de utilizar. Lástima por lo adapto, pero pues hay otras opciones. Oxacibi se puede ser utilizada, y Inesolid se puede utilizar incluso en monoterapia, y Moxi es una quinolona mal llamada respiratoria con una buena acción frente a cocos, y pues en algunos escenarios del mundo se utiliza. Recuerden que para nosotros y nuestra tendencia es a utilizar quinolonas en el caso en el que no haya ninguna otra opción. Bueno, entonces la idea de las preguntas será ejemplificar la diferencia que hay entre antibióticos bactericidas y bacteriostáticos. Esto no se cumple siempre en sentido estricto. Hay antibióticos que según el microorganismo sobre el cual van a actuar puede ser bactericida, hay antibióticos que según el microorganismo sobre el que vaya a actuar puede ser bacteriostático. Sin embargo, pues clásicamente se han enseñado estas dos clasificaciones, y hay unos antibióticos que sí, indudablemente, son mucho más bactericidas que otros. Entonces, ¿qué significa? Pues etimológicamente está muy bien descrito. Bactericidas son aquellos antibióticos que provocan la muerte de las bacterias, y dentro de ellos podemos tener a los betalactámicos, a la vancomicina en el caso de los cocos gram positivos, a las fluoroquinolonas y a los aminoglucósidos. Y en aquellos bacteriostáticos son entonces aquellos que inhiben el crecimiento sin causar la destrucción. Lo que hacen es darle la ayuda entonces al sistema inmunológico de paramos toda actividad de estas bacterias, y lo que vamos a hacer es permitir que el sistema inmunológico actúe. Entonces, vamos a ver cuál es el mecanismo de acción por encima de los principales fármacos bactericidas. Esta diapositiva, si carga. Ok, en esta diapositiva vamos a ver entonces el mecanismo de acción de las quinolonas y de los aminoglucósidos, los cuales en general todos los, y en una publicación de Cell y luego de las revisiones de microbiología de Nature, encontraron que había una vía común que compartían estos antibióticos. Todos, al parecer, a pesar de que tienen un sitio de acción, las quinolonas actúan sobre las topoisomerasas 2 y 4, la 2 conocida como la ADN girasa, sobre todo en gram negativos, y sobre la 4, sobre todo en los gram positivos. Van a producir una serie de reacciones que van a llevar a la producción de radicales libres, que van a llevar a la destrucción de la célula. Los aminoglucósidos, de los que actúan sobre la subunidad ribosomal, son los que se consideran bactericidas. El resto no se consideran bactericidas, todo el resto se considera bacteriostáticos en términos generales. Recuerden que esto no es estricto, y es porque los aminoglucósidos producen esto, y es la lectura inadecuada de las proteínas. Lo que va a hacer son proteínas defectuosas que no van a ser reconocidas por el sistema de ubiquitinas, y van a ir a formar parte de las paredes y de las membranas celulares. Lo que va a hacer es que van a permitir el paso del aminoglucósido, y esta es la manera como los aminoglucósidos, al ingresar a la célula, son capaces de hacer de caballito de Troya y empezar a destruir todo desde adentro para poder entrar. Lo mismo, al parecer, todos van a producir destrucción desde la producción de radicales libres. En cuanto a los que actúan sobre la pared, los betalactámicos, entonces recuerden que se unen a las PDPs, es los que les da su mecanismo de acción, tanto en gram negativos como en gram positivos. Y las células, al tener desmontada entonces esta estructura de peptidoglicano, lo que van a hacer es que no van a ser capaces de soportar las presiones que hay sobre ellas, y pues van a ser destruidas. En cuanto a la vancomicina, los glucopéptidos actúan de esta manera. Estos son los precursores de la pared. Todos tienen un péptido de ala terminal, y esta es la molécula de vancomicina que es capaz de reconocer ese péptido terminal. Esto lo que va a hacer es inhibir la producción de la pared bacteriana en un punto diferente al que lo hacen los betalactámicos, y pues van a tener un efecto parecido. Al parecer, lo que se ha asociado es esto, son unas vías comunes. Todos estos antibióticos, al parecer, lo que comparten es que producen radicales libres, hidroxil, radicales de hidroxil, y lo que van a provocar es un daño oxidativo en las células, y van a llevar por una vía común a la destrucción de estas. En el caso de los bacteriostáticos, lo que hacen es simplemente inhibir el crecimiento. Entonces, por ejemplo, en las respuestas, controvertido lo de la clindamicina para el tratamiento de las neumonías. Por algún tiempo se pensó que la mediación que tenía el estafilo y el estrepto a través de toxinas
del cuadro que se producía al administrar solamente antibiótico betalactámico que destruyera las células y todas las enzimas y las toxinas que tenían en su interior fueran lanzadas al medio externo, pues podía agravar los cuadros. Entonces, en algunas series se describe el uso de clinda, sin embargo, sigue siendo controvertida. Pero pues se pueden utilizar incluso los dos tratamientos, y esto nos va a hablar de sinergia, que es alguna de las conductas que se pueden utilizar. Entonces, los bactericidas por excelencia, betalactámicos, quinolonas, aminoglucósidos y banco. Sin embargo, ya saben que eso puede cambiar. El espectro, en el espectro es difícil, cada uno de los antibióticos tiene su propio espectro, entonces siempre que nos estemos enfrentando a un cuadro infeccioso hay que mirar cuáles son los microorganismos que lo pueden causar según los factores de riesgo y ver cuáles de los antibióticos que yo tengo disponibles me cubren ese microorganismo. En términos generales se pueden clasificar de amplio, de estrecho o de espectro intermedio, ¿sí? Entonces de amplio espectro es que me coge gran cantidad de microorganismos en muchas especies, en muchas categorías de microorganismos. Los de espectro intermedio son algunos microorganismos en diferentes especies y los de espectro reducido son que están muy dirigidos, ¿sí? Entonces tal es el caso, por ejemplo, de las polimixinas. Las polimixinas solamente nos van a servir en organismos gram negativos. Aquí, por ejemplo, los gram positivos, los glicopéptidos solamente nos van a servir en los organismos gram positivos y son de espectro reducido. Hay medicamentos que nos sirven tanto para todos estos, miren, por ejemplo, las tetraciclinas como bacterias gram negativas, gram positivas, clamidias y riquecias, tiene cubrimiento, entonces son de amplio espectro y la idea es utilizar amplio espectro en terapias empíricas y espectro reducido en terapias dirigidas, como vamos a ver a continuación. Entonces, tipos de tratamiento antibiótico, esa es la última parte, espero que no estén dormidos todavía. En el tratamiento profiláctico, entonces, los tratamientos antibióticos todos no son iguales, ¿sí? No todos utilizamos los antibióticos de la misma manera, y pues incluso en la industria agropecuaria se utiliza, sin embargo, en medicina humana, lo utilizamos de 4 formas en términos generales, como tratamiento antibiótico, en el caso en el que yo lo que quiero hacer es evitar el desarrollo de una infección, tratamiento empírico, cuando yo quiero rápidamente administrar un antibiótico sin saber qué microorganismo hay, un tratamiento, una terapia definitiva, en el caso de yo ya saber contra qué, quién o quiénes me estoy enfrentando y dirigirles la terapia, y una terapia de supresión. En algunos casos en los cuales, a pesar de que el paciente no tiene infección, no he podido erradicar el microorganismo y lo quiero deshacer. Entonces, el tratamiento profiláctico, entonces, se utiliza en personas que no están infectadas o que no han desarrollado los síntomas de la infección. Se recomienda la utilización de un solo agente con una baja toxicidad dirigido específicamente al microorganismo que quiero evitar. Ejemplos muy conocidos del tratamiento profiláctico en pacientes con VIH-Sida y con otras inmunosupresiones. Lo que queremos es hacer evitar el desarrollo de infecciones por agentes oportunistas. La profilaxis en los procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Muy frecuentemente utilizadas en todos los quirófanos, la administración de antibiótico transoperatorio que sea capaz de alcanzar una concentración suficiente en el sitio de la cirugía durante el procedimiento, ¿cierto? Para tratar, ¿qué se cura normalmente? Se cubren cocos gram positivos cuando hay incisiones a través de la piel y gérmenes organoespecíficos. Entonces, dependiendo del órgano o el sitio anatómico que se esté interviniendo, pues se va a tratar de cubrir ciertos microorganismos. Y muy conocidas, los que han tenido casos de pacientes con meningitis por meningococo o por neumococo, la administración de antibióticos luego de haber confirmado el caso y el uso de PEP y PrEP en los pacientes que se exponen al VIH, ¿cierto? La PEP, entonces, es la terapia posexposición. Las personas que tienen accidentes biológicos, las personas que son abusadas sexualmente, dentro del código Fuchs está la administración de PEP, que es la terapia de la profilaxis posexposición, y también la PrEP en pacientes que tengan conductas sexuales de riesgo y que puedan estar expuestos a este virus incluso antes de exponerse. Entonces pueden tomar PrEP, que es la profilaxis preexposición al VIH. Tratamiento empírico. Entonces el tratamiento empírico consiste en eso, en pacientes que tienen un alto riesgo de un proceso infeccioso bacteriano que requiere inicio de terapia temprana y en las cuales yo no tengo tiempo de esperar que me digan, doctor, el organismo que está provocando la infección de este paciente es este, para poder instaurarla por el riesgo de mortalidad. Entonces pasa mucho en casos de sepsis y choque séptico, en los cuales, al igual que en las infecciones del sistema nervioso central, por cada hora de retraso aumenta la mortalidad de esos pacientes. Entonces yo me voy a poner con bobadas de, ay, sí,
voy a tratar de diagnosticar y de descubrir cuál es el agente etiológico, sino que rápidamente tenemos que instaurar la terapia antibiótica. Ocurre también en muchos casos de neumonías adquiridas en la comunidad hospitalaria, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones del tracto urinario. Todo dependerá de la necesidad del paciente de realizarle el tratamiento si está muy sintomático, si corre peligro su vida y de la capacidad que yo tenga de instalarlo. Entonces, en este tratamiento empírico es más difícil que, en mi humilde opinión, que el antibiótico dirigido, porque yo ya sé a qué me estoy enfrentando. En este tengo que pensar en todas las posibilidades de infección y pues son pacientes que están quizás mucho más graves y pues que tenemos que tomar decisiones más acertadas para poder salvar sus vidas. Este antibiótico empírico debe ajustarse en el menor tiempo posible. Cuando tengamos resultados del laboratorio, debo ajustarlo. Pasa mucho que se inicia meropen en banco, o se ha visto por ahí meropen en banco para neumonías. Nunca tuvimos el reporte del laboratorio y el paciente terminó un ciclo de 10 días con meropen en banco. Pues lo único que vamos a hacer es presionar. Horrible, ese señor se le destruyó toda su microbiota del organismo y pues muy probablemente quedó susceptible a desarrollar infecciones resistentes por muchos otros patógenos. El tratamiento definitivo es aquel en el cual yo ya tengo aislado el agente responsable o los agentes responsables del proceso infeccioso y se utiliza preferiblemente monoterapia. El uso de más de un agente es una excepción y no la regla en el uso de antibióticos en medicina, y este agente debe tener el menor espectro posible y utilizarse en un esquema tal que me permita aumentar la posibilidad de tratamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una pseudomonas aeruginosa, en la cual tenemos un antibiograma, muchas veces incluso nos llega el bicho o el microorganismo con su reporte de susceptibilidad, es lo ideal para poder saber, por ejemplo, que esto es una pseudomonas sensible a el meropenem y sensible al imipenem. Entonces, si es un paciente, dependiendo de la gravedad que tenga, pues sabemos que el carbapenem es la mejor opción, está resistente a los otros intermediarios. Entonces, de esa manera es que se puede hacer el tratamiento definitivo, teniendo todas las herramientas que sean posibles. Entre más rápido llegue este tipo de resultados, pues más rápido la vamos a poder ajustar y pues mejor nos va a ir. No vamos a necesitar tratamientos largos, no vamos a necesitar tratamientos inadecuados. La utilización de las pruebas rápidas son fundamentales, la utilización del PCR, la utilización del FIMARRAY en los paneles que están disponibles en los hospitales de tercer nivel, cada vez más difundidos y cada vez nos van a ayudar en la utilización adecuada de los antibióticos y hacen parte fundamental de los programas de uso racional de antibióticos. En cuanto a la terapia con más de un agente, lo que se hace y se utiliza solamente bajo ciertos escenarios especiales, por ejemplo, en el caso de querer evitar el desarrollo de resistencia durante el tratamiento, pasa con tuberculosis, ¿sí? Se utilizan 4 agentes por largos periodos de tiempo, luego 2 agentes, dependiendo de los resultados de los pacientes, se pueden aumentar, cambiar agentes si es por la capacidad que tiene de desarrollar resistencia. Lo mismo pasa con los enterococos, en los cuales normalmente se trata de impactar en dos puntos diferentes para lograr la erradicación de los enterococos. También, cuando hay que combatir infecciones graves por gérmenes desconocidos, pasan las infecciones intraabdominales, que casi siempre se utiliza un betalactámico o un betalactámico con inhibidor de betalactamasa, sanpisulpa, piptazo, y se asocia con metronidazol. Metronidazol, entonces, normalmente lo utilizamos ahí para los anaerobios que puedan estar en el tracto gastrointestinal y que puedan estar causando este tipo de infecciones. También reforzar la eficacia a través de sinergias, pasa con los enterococos. Los enterococos, la idea es golpear en dos lados para hacer sinergia, y esto lleva a la reducción de los efectos tóxicos, porque yo no tengo que aumentar las dosis, como veíamos, hacer ajustes en las variables PKPDs, sino que podemos utilizar 2 fármacos en ciertos escenarios para disminuir la toxicidad y aumentar la eficacia. Pues son los escenarios donde se utiliza. Recuerden, es la excepción, no es la regla, y normalmente lo que se utiliza es un solo antibiótico que tenga efecto contra la gente aislada. El último era el de supresión. Entonces se utilizan los tratamientos crónicos para VIH, de los pacientes como no erradican por completo el virus deben seguir tomando sus medicamentos y la respuesta inmune en la gran mayoría no es buena, pues van a seguir requiriendo la administración de estos, y la descolonización por Staphylococcus meticilino sensible, meticilino resistente en ciertos servicios en los cuales y donde haya brotes, pues vamos a tener que hacer supresión. No es ni profiláctico porque no queremos evitar la infección, lo que queremos es desaparecer ese microorganismo de ahí. No es empírico porque, bueno, puede ser empírico, pero la idea no es que el paciente esté infectado
en ese momento, y pues tampoco es definitivo porque no tenemos aislamiento, pero sí la idea es suprimir, la idea es eliminar por completo los agentes etiológicos de donde se encuentren. Según el mecanismo de acción, se pueden clasificar en las grandes familias de antibióticos, entre los betalactámicos, los aminoglucósidos, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ven ahí. Entonces vamos a empezar a ver uno por uno cada uno de estos mecanismos de acción. Mentiras, no. Esos son los temas de las conferencias que siguen. Recuerden que vamos a ver betalactámicos en la siguiente y el resto de familias en los otros con ciertas consideraciones pues, de cada uno. Para ir terminando, este es el doctor Fleming viéndonos utilizar más los antibióticos en su discurso eh, de recibimiento del Premio Nobel de Medicina de 1945. Él al final hablaba de que iba a llegar un tiempo en el que la penicilina iba a ser posible comprarla en alguna farmacia y que Mr. X, un paciente X, como muchos podemos conocer nosotros, pues podía ir, comprar la penicilina, administrársela en una dosis insuficiente para matar al microorganismo y pues él iba a infectar a las otras personas, él iba incluso a adquirir una infección por un estrepto de Scribel resistente a la penicilina por haberlo utilizado mal. Entonces preguntaba ahí quién iba a ser el responsable de que Mr. X hubiese tenido esta infección. Definitivamente es el uso inadecuado, ¿sí? Vamos a buscar culpables. Podemos decir que son varios frentes y varios puntos de vista. La moraleja que él decía era, si va a utilizar penicilina, utilice la suficiente. Se complementa con utilizar la suficiente, pero pues la penicilina ha quedado reducida a mucho. Luego vinieron muchos otros antibióticos. Eh, Siempre hay que utilizarlos en la dosis adecuada, en el paciente adecuado, por el tiempo adecuado, por la vía de administración adecuada, ¿sí? Entonces son todos esos los suficientes de la terapia antibiótica que nos va a permitir evitar la aparición de resistencia. Esta es la historia de la resistencia, simplemente la abrebocas. Entonces, muy rápidamente después de la implementación y la salida al mercado de los antibióticos aparece la resistencia. Entonces, estos son del año de introducción en el mercado y los años que se demoró en aparecer la resistencia luego de haber sido aprobado para la introducción en el mercado, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la penicilina sí fue aprobada en 1942, pero pues había sido escrita antes y para el 41 ya se había escrito la resistencia. Pero bueno, se había diseminado en menos de 5 años. La meticilina, historia triste, 6 meses después del descubrimiento, del lanzamiento del mercado, ya era resistente. La que tiene el récord de todas es la vancomicina, porque se utilizó muy poco tiempo en los primeros años de uso y se tardó aproximadamente 32 años en aparecer la verdadera resistencia a la vancomicina y es la que tiene el récord de todo esto. Sin embargo, miren cómo esto es una lucha uno puede decir que está perdida, es una lucha contra la evolución, y que nosotros tenemos que utilizar son los elementos que nos dio la evolución a los seres humanos, que son la inteligencia, la racionalidad, para poder hacer un uso adecuado y retrasar, ya que muy probablemente no podamos impedir por completo el desarrollo de resistencia, pero sí retrasar y utilizarlos de la mejor manera para que estos antibióticos puedan mantener su efectividad. Es desalentador el panorama. Estas son gráficas que muchos van a ver, muchos están y muchos es probable después de los años 20, en la década de los 50 y los 60 se dio lo que se conoce como la edad de oro. Miren la gran cantidad de moléculas bactericidas y bacteriostáticas que se desarrollaron. Sin embargo, desde el 87, con el descubrimiento de los lipopéptidos, lo único que han habido son lanzamientos de moléculas de este tipo, ¿sí? Ninguna nueva, ninguna diferente, ninguna utiliza un principio diferente en su mecanismo de acción a los que ya estaban descritos. Entonces, desde la década de los 90 no tenemos antibióticos nuevos, no tenemos antibióticos y moléculas novedosas, tenemos son remakes, no estoy hablando mal de los remakes, son remakes buenos, con combinaciones efectivas, con cosas eficientes, sin embargo que los microorganismos pues ya conocen. Si ellos ya lo conocen, pues va a ser mucho más fácil para ellos poder desarrollar resistencia. El panorama, sin embargo, no es desalentador, hay diferentes estrategias, hay diferentes iniciativas hasta ahora, el uso de péptidos antimicrobianos, el uso de fagos, el uso de otro tipo de medidas, pues están en desarrollo y pues van a permitir que quizás este panorama cambie, no es tan desalentador. Las conclusiones entonces de la conferencia son, el desarrollo de los antibióticos fue fundamental para lo que nosotros conocemos como la medicina actual, los trasplantes, las cirugías, incluso las guerras en las cuales morían muchas personas por complicaciones infecciosas, pues esto cambió con la introducción de los antibióticos.
El uso actual de los antibióticos impacta en su efectividad ulterior o posterior, ¿sí? Entonces ya saben que si yo utilizo un antibiótico mal hoy, probablemente no me sirva mañana eh, o en algunos años. El uso racional requiere un conocimiento íntimo de los antibióticos, ¿sí? De sus variables farmacocinéticas y farmacodinámicas, del mecanismo de acción, de un trabajo juicioso y en conjunto con el laboratorio de microbiología para el diagnóstico adecuado y rápido de las patologías infecciosas y del juicio clínico, ¿sí? La utilización de escalas está aprobada tanto para predecir resistencia como para predecir mortalidad, entonces estos elementos son muy útiles. Finalmente, la resistencia antibiótica amenaza con llevarnos a la era preantibiótica. Muchos son pesimistas al respecto, muchos piensan que vamos a quedar igual que a finales del siglo XIX, con gran mortalidad por enfermedades infecciosas. Después de esta crisis, esta pandemia de coronavirus en la cual los pacientes llegan con neumonías de tipo no muy claros y se les administra tratamiento antibiótico, ellos que sobrevivan muy probablemente van a quedar con gérmenes resistentes y pues vamos a tener posiblemente un aumento en las tasas de resistencia pues hay que ver, pero es lo más probable. No se debe escatimar ningún tipo de esfuerzos en educar. Este tipo de espacios agradezco inmensamente a los que pudieron asistir. Eh, Son fundamentales educarnos entre nosotros mismos, educar a los pacientes, educar a nuestros familiares, educar a todo el mundo y poder hacer un uso prudente de los antibióticos va a ser lo que nos va a ayudar a poder extender la vida útil de estos. No podemos hacerlo solos, no sirve que solamente el infectólogo sirva de antibióticos, el infectólogo no puede atender a todos los pacientes con enfermedades infecciosas por más que quiera. Muchos dependerán del enfoque inicial, muchos dependerán de que los pacientes estén educados y dependerá de los médicos generales. Depende del trabajo en equipo y esto es fundamental siempre. En nuestro gremio hace falta un poco de eso, entonces pues esperemos que poco a poco lo podamos conseguir. En los resultados, saben que esto no era tanto para, bueno, gente que pudo meter sus respuestas, saben que no era tanto Mr. Taco ganó, no eran tanto preguntas que tuviesen una respuesta correcta o una única respuesta, la idea era eh, que supieran cómo íbamos a integrar los conceptos que vamos a ver posteriormente. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, no sé cómo estará eso disponible, pueden escribirnos también al correo. Estamos disponibles para cualquier cosa que eh, se les ofrezca, actividades de educación, solemos hacer actividades de educación. Cada semana se están subiendo las sesiones a el canal de YouTube. Pueden buscarnos como Grupo de Resistencia Antibiótica Manizales en Facebook, Twitter, en Facebook, Instagram y YouTube. Twitter todavía no. Bueno, no sé qué sigue ahí. Muchísimas gracias a Lolo, hay todos. una pregunta. Sí. Julián Santiago Cortés pregunta, está por acá, que por qué le dice mal llamadas que no las respiratorias a la moxifloxacina. Ah, sí, pues porque dicen que es el manejo para la neumonía, pues en verdad no es que sean respiratorias, no es que alcancen más concentraciones en los pulmones, sino que como el benchmark, o sea, la estrategia que han utilizado para la venta de Moxi ha sido decir pues, que son la mejor opción para la neumonía, entonces les pusieron el nombre de que no van respiratorias. Muchas gracias, Santi, y muchas gracias a todos por haber Gracias a ustedes. participado en la charla.